Carmen, buenos días. Buenos días. Vengo a hacerte una entrevista sobre la educación en Puerto de la Cruz en el siglo pasado y me gustaría que nos ayudaras un poquitito en este proyecto. Entonces, mi primera pregunta va a ser ¿en qué década naciste y cómo era el Puerto de la Cruz en esa década? En la década de los 40 nací yo y el Puerto de la Cruz era un pueblo pequeño, pequeño, no era muy, no es como es ahora. Y bien, había la iglesia mayor, dos colegios, uno de las monjas y otro de Tomás Iriarte. Y, y bien, todo, más, nos conocíamos todo, casi todas las personas. Habían extranjeros, no como ahora, pero habían gente extranjera que tenían sus casas y bien. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 9, 4 de mi padre que era viudo Ujú. y 5 de mi madre, que éramos de padre y madre, 5. ¿Y cuántos chicos y cuántas chicas? De la otra mujer de mi padre tenía 3 varones y una hembra. Y de mi madre éramos 3 hembras y 2 varones. ¿Y eres consciente de si alguno de ellos fue al colegio? Yo, de los de mi padre de eso, no sé porque cuando yo nací ya ellos eran granditos porque el más pequeño tenía 8 meses cuando o eso y los demás eran grandes. Eso no me acuerdo yo si ellos fueron. Y mis hermanos, sí, mis hermanos fueron. La mayor no me acuerdo bien, pero me supongo que fue igual que eso. Nosotros teníamos un primo que era profesor y él daba clase en la casa. Nos daba yo me acuerdo por mí más que por mis hermanos, que sé que también ellos le dieron, ¿no? Pero por mí, a la hermana que era desde mi misma edad y después unos cuantos niños, vecinos de por allí, nos daba clase que nos dio unos años y aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar, multiplicar y ¿Cómo se aprendían las tablas de multiplicar? ¿De memoria, de carrerilla o se las hacían escribir? a veces yo creo que nos hacía escribir eso. Es que ahora mismo ya son cosas que con la edad que tengo se me da eso, pero no se me olvida que era un buen profesor, era muy educado y aprendimos con él bastante bien. ¿Tuviste alguna vez algún recuerdo físico, alguna libreta o algún libro con el que tú aprendieras? ¿O probablemente era todo material que él tenía en su casa? No sé si nosotros llegábamos, creo que comprábamos algo, libros o libretas o los lápices o lo que sea, lo llevábamos nosotros. ¿Y en algún momento dado fuiste al colegio? Sí, después ya fui, yo no sé si un año o a eso, un poco al colegio de las monjas. Y después me pasé a Tomás Iriarte. Entiendo que te cambiaste porque el colegio de las monjas no te gustó mucho. No sé por qué fue, no sé si, no sé si fue que yo tenía amigas allí y entonces qué sé yo, pero Tomás Iriarte yo cuando fui a quinto. Me Vale. hicieron unas pruebas antes de empezar, ¿no? Y bueno, ya tú tienes, sabes, como para ir a quinto. Fui a quinto y después a sexto. ¿Cómo era tu día cuando ibas al colegio? En la época en la que tú recuerdas bajar por la calle Bélgica y llegar hasta el centro, al Tomás de Iriarte. ¿Ibas sola al colegio o te acompañaba tu madre? No, mi madre no, yo sola. Y bajabas sola. Sí. ¿Y cómo era tu día? O iba con alguna amiga, ¿no? Sí, Vale. veces que también estaba allí. ¿Y cómo era tu día? Mi día que, bueno, yo iba por la mañana y salíamos a las 2 y ya no íbamos más. De 9 a 2 era cuando iba yo al colegio. Y después, nada, después me venía a mi casa, que comía, después me ponía a ayudar a mi madre, o le iba a comprar, o ese, ¿Tu madre trabajaba o estudiaba también algo que a lo mejor me ponían alguna cosa para que yo llevarla al otro día te también. mandaba mucha tarea? No, mucha no.
¿Y tu madre trabajaba No, o era ama de casa? era ama de casa. Mi madre no, mi padre sí trabajaba, pero mi madre nunca. Mi madre no trabajó nunca fuera de la casa. ¿Y en el colegio recuerdas alguna asignatura que te impartieran en el colegio? No me recuerdo, No no recuerdo. recuerdo así que me hayan... ¿Cómo pasaba la jornada en el colegio? ¿Tenían recreos? ¿A qué Sí, teníamos jugaban? recreo, después hacíamos el fin de curso, que lo pasábamos bien, hacíamos, como decíamos antiguamente, ventorrillo. ¿Hacían ventorrillos en el colegio? Sí, yo trabajaba y yo me ponía a vender, yo siempre era la que ayudaba, hacía, me encantaba estas cosas así. Y en el recreo lo pasábamos bien, sí, teníamos recreo. ¿Recuerdas si tus profesores eran mujeres u hombres? En quinto era una profesora y una mujer, y en sexto también, ¿Y te Conchita. impartía todas las asignaturas la misma profesora Sí, o la la misma? misma. Vale. Y, y bien, y no tengo nada que decir de ella, de ninguna de las dos, porque lo pasé bien allí. Cuando terminaste el colegio, ¿te dieron algún documento que dijera que habías terminado esos estudios? Yo creo que sí, pero Pero no sabes dónde puede estar ahora mismo. estará en algún sitio, pero Y cuando terminaste el mi madre. colegio, ¿cuáles eran tus planes? Mis planes era ir a todo, a todo. Yo fui a, bueno, yo me apunté a todo, a piano con Sofía Tofa, Tofan. a piano que me encantaba el piano. Esto primero. Yo nunca estaba quieta, sino siempre eso. Después me parecía poco, fui a aprender a bordar a mano. Después con la misma señora que me daba eso, a máquina, a bordar a máquina. Después me apunté en la sección femenina, que Vale. estaba al lado de la iglesia mayor de la Peña de Francia. Y allí te enseñaba muchas cosas y habían la rondalla, me apunté yo a eso, que ganamos de las 7 Islas Canarias, ganamos el primer premio. Muchísimas felicidades. Ay, gracias. Se me olvidará porque nosotros teníamos ¿Dónde concursaban? al lado de la iglesia donde estaba antes una cafetería que era muy conocida, que la quitaron ya, todo ese edificio en la parte alta nos daban para hacer la comida, para hacer de comer, nos enseñaban a muchas cosas, a la sesión femenina, y después estaba en balonmano no, en baloncesto, perdón. En baloncesto. En baloncesto. Iba a baloncesto y yo no estaba quieta nunca. ¿Y en baloncesto a las chicas les permitían ir en pantalón corto? No, teníamos una faldita. Ah, una falda. Una falda pequeña. Una falda pequeña y era en la Plaza del Charco. Donde están eso de los niños ahora, que donde juegan los niños el los parque, columpios, sí. Los ahí de un lado había un eso y en el otro lado, y ahí nosotros jugábamos a baloncesto. Y bueno, ¿Recuerdas o eras consciente en esa época que los colegios públicos estaban sometidos al sistema franquista y que existían profesores republicanos que impartían clases en el municipio en sus casas privadas? ¿Tenías conocimiento en algún momento dado? ¿Oíste? No sé. No. Vale, pues igual a mí sí, yo recuerdo de que daban clases en particulares. Mario, este chico es que está el que me dio a mí, que bueno, era primo mío, él estaba, no estaba bien de salud, estaba un poquito más de salud, como que nunca se casó ni nada, y bueno, se murió joven también, y él como que no prefería estar en la casa, ¿no? Y ¿alguna compañera tuya de clase fue a la universidad? sí, yo creo que sí, porque después ellas fueron al instituto que creo que eso, y después creo que porque después ya, pues tú sabes, ya yo a los 14 años empecé a trabajar
a los 14 años, y ya vas perdiendo como un poquito más. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Con una señora en el hotel en Taoro, una señora que vino, que era alemana, que tenía mucha confianza conmigo y me daban las llaves de la casa. Ellos se iban, pero yo tenía las llaves y cuando venía yo le ayudaba, y así estuve unos años. ¿Pero qué hacías Para ayudarle a limpiar, para limpiar y para hacerle las cosas de la casa. Vale. ¿Y cuándo asumiste tú el cuidado de tu madre? Siempre. Yo era pequeña cuando tenía, y siempre había antiguamente, qué sé yo, se cogía a lo mejor algo ibas a con mi hermano y yo, que era más chico, 2 años más chico que yo, y desde pequeña siempre a ver si le podíamos conseguir algo de dinero para dárselo a mi madre, siempre. Siempre. Yo toda la vida, desde que era pequeña, yo tenía, mi madre era lo... Carmen, ¿te arrepientes de algo? ¿Algo te ha faltado en esta vida? Sí, algo me ha faltado, que esto me arrepiento tanto del carnet de conducir. ¿Por qué? Porque me ha hecho mucha falta. ¿Y por qué no te sacaste el carnet de conducir? Porque cuando yo quise sacar el carnet de conducir, no porque eso, sino que mi marido no tenía, dice que no tenía confianza conmigo para conducir, porque yo soy una persona muy activa y que no sé qué, y entonces él no, y ya se me quitaron las ganas de quitar, pero siempre tengo esa pena porque me ha hecho mucha falta cuando él estuvo malo, por mi padre, por mi madre, a mis hijos, y ahora para mí también me hace falta. Pero yo algún día, cuando yo me muera, que dice vuelvo a renacer, lo primero que hago es ir a la autoescuela y me apunto a sacar el carnet de conducir. Carmen, una última pregunta. Si pensaras en la educación que recibiste de pequeña, ¿te ha sido útil? Sí. ¿Ha sido una educación útil para ti? Sí. Sí, he tenido unos padres que son, y no solamente yo, sino mis hermanos también. Nosotros tenemos eso y yo pienso, o tendré eso, no, tengo a lo mejor esto, pero la educación que me dieron, y yo nunca les falté al respeto a mis padres, siempre, y ellos con nosotros y todo. Yo no me arrepiento de nada porque la cuidé hasta el último momento. Y eso me satisface, sé que está en el cielo, pero me satisface de que yo siempre la... Me resulta muy curioso que cuando te pregunte por la educación que recibiste, pienses más en la educación que te dieron tus padres que la educación que recibiste en el colegio. ¿La valoras más? ¿Valoras más la educación que recibiste en tu casa que la que recibiste en el colegio? Sí, mucho más porque yo estuve, que tampoco en el colegio a mí se portaron mal conmigo, tampoco, ¿no? Lo que me dieron, pero la educación de mis padres... Yo no me recuerdo nada de que mis padres me hayan hecho que a mí me haya dolido nunca, ni mi padre ni mi madre. Y los hermanos también nos hemos llevado bien. Carmen, muchísimas gracias por este ratito esta mañana y espero que volvamos a coincidir pronto. Gracias a ti y que todo te sea bien. Hola Candelaria, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Estoy haciendo un proyecto para la Universidad de La Laguna, para mi asignatura de Ciencias Sociales, y me gustaría hacerte unas preguntas acerca de la educación que recibiste cuando eras más chica. De acuerdo. Entonces te voy a empezar preguntando, ¿en qué década naciste? Entre los 40 y los 50. Muy bien. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos por la educación? ¿Cómo era la educación en aquel entonces? Bueno, primero con una profesora privada, después el colegio. ¿Y cuando cursaste con tu profesora privada, era en domicilio, en su casa? Sí, en su casa. ¿En grupo? ¿Cómo eran esas clases? Individual. ¿Individuales? Sí. Vale. ¿Ibas una vez en semana, todos los días? Todos los días.
Todos los días. ¿Cómo se llamaba tu profesora? ¿Te No me acuerdas? acuerdo. Eso sí que lo olvidé. ¿Y cuándo pasaste a la enseñanza colectiva, es decir, a la enseñanza pública? No, ¿Fue a un colegio privado? sí. Cuéntame un poquito sobre el colegio y Bueno. cómo conseguiste entrar. Muy fácil. No tuve que hacer nada. O mis padres no tuvieron que hacer nada, mejor dicho. Me apuntaron y allí al colegio fui. Colegio de la Pureza. Al colegio, era un colegio de monjas. Sí. Vale, ¿nos puedes contar un poquitito cómo transcurría la jornada en el colegio? ¿A qué hora entraban? ¿Qué asignaturas tenían en el colegio? ¿Recuerdas alguna asignatura en particular? Bueno, entrábamos a las 9, teníamos jornada partida, veníamos a comer a casa, luego volvíamos otra vez, teníamos matemáticas, lengua, pero en aquella época solo se usaba un libro, el libro gordo de Petete le llamo yo, porque ahí contenía todo. Y Teníamos un día pues matemáticas, lengua, luego por la tarde a lo mejor historia sagrada, que le decían historia sagrada. ¿nos puedes describir qué contenidos tenía la historia sagrada? ¿Era Muchas. una clase de religión? Muchos pasajes bíblicos. Vale. ¿Y recuerdas haber dado algo así como ciencias sociales También. o geografía, historia? ¿Cómo? No se llamaban sociales, ciencia. Ciencias. Pero la ciencia se refería a las ciencias y luego aparte daban La geografía matemática y geografía e historia aparte. también. Y cuando estudiaban geografía, ¿recuerdas qué contenidos tenía esa asignatura? ¿Qué es lo que daban en geografía? En geografía, Te tuviste que aprender de Canarias poquito. de Canarias poquito. Y de la península, por ejemplo, Mucho los ríos, los picos, todo. De la península todo. y te hicieron aprenderte todo este material Sí. de memoria. Sí. ¿Cómo te examinaban de esas materias? Uf. Escrito no, verbal. Verbal. Yo no recuerdo haber hecho ningún examen escrito. Y cuando era un examen verbal, te hacían recitar, por ejemplo, todos los ríos de España. Sí, Vale, vale. ¿Y hasta qué edad estuviste en el colegio? hasta los 15 años. Hasta los 15 años. ¿Seguía siendo lo que nosotros conocemos como educación primaria o ya era una educación más avanzada? Bueno, me quedé ahí, en la primaria un poco más avanzada. Vale. Ahí me quedé. ¿Por qué te quedaste ahí? Porque nacieron mis hermanas, que eran gemelas, y ayudando a mi madre. No Vale. tenía tiempo. En aquel entonces se estilaba mucho que las hermanas Mayores, se daban a hicieran... cuidar de las más pequeñas, sí. Y una vez te hiciste cargo de tus hermanas gemelas, ¿en algún momento dado volviste a retomar la educación? No. Bueno, clases de mecanografía. Clases de mecanografía. Mm. Porque en algún momento dado desempeñaste alguna labor que no fuera la de ama de casa. Sí, en algún momento, cositas como trabajar en una tienda, puntualmente, cosas así, pero no trabajé nunca en un sitio colectivo. Nos has traído un pequeño documento. ¿Nos puedes, por favor, explicar qué es este documento? Las notas. Las notas, boletín mensual de Y este es uno que yo guardé, porque aquí faltan. Curso preparatorio. El Puerto de la Cruz, la calle Iriarte número 8. Ujú. Colegio de la Pureza de María Santísima. Sí. El curso académico 1957-1958. Es decir, que ya estaríamos casi al final, Casi al final. de tu paso por la Y educación. faltan los primeros, que yo pienso que los primeros eran de otra manera. Eran, a ver, como hoy, que vienen como hojas. Vale, Luego las pongo se lo quedaba. Y esto es lo único que pude rescatar. vale, vale. Y a la hora de encontrar un trabajo, ¿estas notas eran útiles? A mí nunca me preguntaron. Nunca preguntaron por El primer trabajo que tuve, sí, fueron las monjas las que hablaron por mí. Como que yo me había educado en el colegio, que no sé cuántos, que todo eso. Pero nunca más me volvieron a pedir referencias de esas. ¿Y cuál era el papel de la religión en la educación? Importante, muy importante. A misa todos los días, rezábamos antes de sentar, o sea, cuando entrábamos a clase, rezábamos antes de sentarnos. Después por el ángel, que se llamaba, al mediodía. Por la tarde al terminar también. Cuando llegaba Semana Santa, pues te ponías ahí haciendo penitencia. ¿Y el centro estaba regido por un director o por una No, directora? monjas, todo monjas. Todo monjas. En la época mía, todo eran monjas.
¿Y había algún otro hermanamiento con algún colegio? Sí, alguna vez fuimos a Igueste de Candelaria, estuvimos por ahí con otro colegio de las monjas, íbamos muchas veces a Guamansa, que ahí tenían finca los señores de Arroyo, y los señores de Arroyo nos dejaban expansionarnos allí. Pasar el El día. día, Vale. llevábamos la merienda y allí estábamos todo el día. Y hablabas antes que daban la asignatura de ciencias. Ujú. ¿Recuerdas algún contenido de esa asignatura? Poco o nada. Poco o nada. Quizás porque la enseñanza era muy memorística Pues sí, en aquel entonces. yo creo que sí. Es decir, la educación que tú recibiste con la que tú le pudiste dar a tus hijas. Ah, nada que ver. Nada que ver. Primero, porque ya sé que educaron en un colegio público y ahí hay una diferencia. Ahí es cuando empieza todo ya a cambiar. ¿Recuerdas exactamente cuándo se produce ese cambio? ¿Cuándo se empiezan a incentivar los colegios públicos? ¿Puede ser que coincida con el final del franquismo y el principio de la nueva Constitución? Puede que sí. Con la promulgación de la nueva sí, que Constitución. ya cuando empezaron las cosas un poco más serias y a estar en su sitio, diría yo. ¿Crees que las mujeres tienen más posibilidades hoy en día que hace 40 años? Por supuesto. Y sin embargo, ¿piensas que puede haber todavía camino por recorrer? Sí, mucho. Volviendo un poco a la educación que recibieron tus hijas, ¿en qué diferencias, por ejemplo, en las asignaturas? Bueno, en las asignaturas sigue siendo lo mismo, a lo mejor llamándose de otra manera. O sea que es el mismo perro con distinto collar. Exactamente. Pues Candelaria, ha sido un placer conversar contigo en esta tarde. Te agradezco muchísimo que hayas participado en nuestro proyecto. Lo mismo te digo. Muchas gracias.